Buenos días. Continuamos viendo la presencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Habíamos visto ya una diferencia del Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto, es que el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto iba a venir a nosotros y a estar con nosotros y en nosotros para siempre. ¿No es cierto? Una vez que como cristianos le decimos sí a Jesús, entonces el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y queda en nosotros para siempre. Pero es más, el Espíritu Santo nos guía en todo el proceso de salvación. ¿Sabías eso? Seguramente que sí. Quiero que veamos primero qué es lo primero que hacemos cuando nosotros vamos a cambiar nuestras vidas. La Biblia nos dice que tenemos que arrepentirnos y creer en Dios. Y este proceso de arrepentimiento nosotros muchas veces pensamos que parte de nosotros, que nosotros somos los que reflexionamos y nos arrepentimos. Pues nos equivocamos. Pues desde la perspectiva de Dios, este proceso de arrepentimiento es conducido por el Espíritu Santo mismo. Miremos, Juan capítulo 16, verso 8 dice, les leo desde el 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, una promesa futura, ¿no es cierto? Jesús estaba hablando, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? En esta versión, en la nueva traducción viviente, dice así esta porción de Juan 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que se niegan a creer en mí, en que la justicia está disponible, porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Entonces, vemos claramente que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence y nos dice y que nos hace entender que nosotros hemos pecado contra Dios y que necesitamos arrepentirnos. Nos convence que hemos llevado una vida pecaminosa y que requerimos un cambio de vida, que necesitamos a nuestro Salvador, que cambie nuestras vidas, porque no podemos más con esta vida pecaminosa. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da convicción de pecado y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas hoy. Ahora, ¿solo en esta porción del proceso de la salvación interviene el Espíritu Santo? No. Dice en Juan capítulo 3, verso 5, Jesús les decía, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Permítame leerles en esta versión de la nueva traducción viviente. Dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. En el nuevo nacimiento, dice claramente el versículo, nuestro nuevo nacimiento, nuestra nueva vida espiritual, nace del Espíritu Santo. Nace del Espíritu Santo. No nace de nuestra carne, sino nace del Espíritu Santo. Entonces, el nuevo nacimiento también es un milagro, es un proceso en el cual el Espíritu Santo está interviniendo en nuestras vidas. Pero la vida nueva, la vida espiritual, nace del Espíritu Santo. Entonces, no solo nos conduce en el arrepentimiento, sino también interviene en el proceso de la regeneración, de ser una nueva criatura, de nacer de nuevo, porque este proceso es espiritual y por tanto dice, los que nacen del Espíritu, Espíritu son. Entonces, Jesús le está diciendo esto a Nicodemo. ¿Y por qué le está diciendo esto? Le está haciendo entender una cosa, ¿no? Cuando le dice el ser humano puede reproducir la vida humana.
Y si nos ponemos a meditar, cuando nacimos nosotros, ¿pudimos intervenir en algo en nuestro nacimiento? No. Nuestros padres nos procrearon, estuvimos unos meses en el vientre de nuestra madre y luego llegó el tiempo y nacimos y salimos a este mundo. ¿Nosotros intervinimos en ese proceso en nuestro nacimiento? No, no es cierto. Y de la misma manera, en el nuevo nacimiento, tampoco nosotros intervenimos, sino es Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, que produce un nuevo ser en nosotros. Somos nuevas criaturas, ¿no? Y dice, esta vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, como decíamos, el Espíritu Santo nos guía, nos conduce hacia el arrepentimiento. Una vez que nos arrepentimos y le decimos sí a Jesús, Él nos conduce en el proceso de la regeneración, de ser nuevas criaturas en ese momento. Es un milagro, ¿no? Que empieza a obrar Él en nuestras vidas. Pero no solo eso, sino que Él nos conduce en todo el proceso de nuestra salvación para nuestra santificación. Dice en 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Permítame leerles en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que desde que nacemos de nuevo, empieza un proceso de transformación de nuestras vidas. ¿No es cierto? Porque eso es todo lo que eso nos dice la Biblia, ¿no? En todo lugar. Que una vez que nacemos de nuevo no nos quedamos ahí, sino comienza un proceso de transformación. Ya que la meta del Señor, ¿cuál es? Es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo empieza este proceso de transformación. Y como dice el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Como dice en la otra versión, de gloria en gloria somos transformados semejantes a Él. Entonces, es el Espíritu Santo el que está transformando nuestras vidas diariamente a la imagen de Él. Ya no solo nos está capacitando para algo, como era en el antiguo pacto, sino que Él ahora está viviendo en nosotros y está transformando nuestras vidas diariamente a la imagen de Jesucristo. ¿Tú te das cuenta de esa transformación? Seguramente no. Pero si ves tu vida hace unos 2 años y ves tu vida hoy, seguramente te vas a dar cuenta que ha habido transformación en determinadas áreas en tu vida. Ok. Dice en Tito capítulo 3 verso 5 que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. De la misma manera, permítame leerles en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, desde el verso 4, pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo, lo mismo que habíamos visto en el versículo anterior. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador.
por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Entonces, miren qué es lo que pasa aquí en Tito capítulo 3, verso 5 nos dice claramente, nos salvó por su misericordia, definitivamente. Dice, ¿qué hizo? ¿Qué fue ese proceso en el cual el Espíritu Santo interviene? Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto en Corintios? Y nos dio una vida nueva por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce ese milagro, esa milagrosa transformación en nosotros. Y Él, el Señor, derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Entonces, es claro que una vez, miren, el proceso, cómo nos conduce el Espíritu Santo, nos lleva al arrepentimiento. Y una vez que nos lleva al arrepentimiento, ¿qué produce en nosotros? Una transformación en nuestro corazón. Una transformación en nuestras vidas. Somos nuevas criaturas. Somos unas nuevas personas, ¿no? Produce eso en nosotros. ¿Y para qué producen en nosotros? Porque de esa manera nosotros, teniendo una nueva vida, vamos nosotros a vivir una vida en Cristo y vamos siendo transformados día a día por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos guía en todo el proceso de la salvación, desde el arrepentimiento y hasta el final de nuestros días, porque este proceso de santificación, de poder ser semejantes a Cristo, no acaba sino hasta el último día de nuestras vidas. Y entonces el Espíritu Santo va a acompañarnos todos los días hasta el fin de nuestras vidas. Y esto es lo que habíamos visto la charla anterior, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo ya no se iba y venía, se venía y iba de la persona como era en el antiguo pacto. Ya no, sino ahora vive en nosotros para siempre. ¿Y qué produce? Una nueva vida y empieza a haber una transformación en nuestra vida día a día. Esto es la novedad que los profetas, los autores del Antiguo Testamento inclusive ya hablaban acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Miremos solo algunos versículos. Dice en Deuteronomios 30, capítulo 30, verso 6, dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, ¿cómo es esto de que el Señor cambiará nuestros corazones y el de nuestras descendencias? Está hablando de esta transformación, del ser una nueva criatura, de ser una nueva persona en Cristo. ¿Y qué va a hacer? ¿Para qué? Para que ames a Jehová de tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién va a hacer este proceso de transformación y llevarnos a amar a Dios todos los días de nuestra vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está conduciéndonos en todo este proceso de salvación. Jeremías capítulo 31, verso 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Hablando del nuevo pacto, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Que dice que el Señor pondrá en nuestra mente, en nuestro corazón, su ley para amarlo, y seremos para Él su pueblo y Él será nuestro Dios. Y viviremos de una manera en que todos le conoceremos. Y eso solo lo puede hacer que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transformándonos a la imagen de Jesucristo día a día. Ya no es necesario, dice, de que se enseñes a su prójimo, porque cada uno le empezaremos a conocer a Él
¿no es cierto? Y Él, ¿qué va a hacer? Va a estar transformando todo nuestro ser. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Os daré un corazón nuevo, la regeneración, el nuevo nacimiento, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué hará? Cuando tengamos su espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, el espíritu, esto es lo que había prometido desde el Antiguo Testamento, que pondría su Santo Espíritu en nosotros y a través de su Santo Espíritu haría que nosotros le obedeciéramos constantemente, ¿no? Y ser transformados diariamente a la imagen de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo nos conduce, nos guía en todo este proceso de la salvación, desde nuestro arrepentimiento, desde el milagro de la regeneración y en todo este proceso de transformación a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. ¿Qué es la diferencia entre el nuevo pacto y entre el antiguo pacto con respecto a esto? Definitivamente es mucha, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, ya habíamos visto, no estaba santificando a los hombres en el antiguo pacto, tanto así que habían hombres que podían obrar en el Espíritu Santo, pero no tenían santidad. Por ejemplo, Sansón. El nuevo pacto no es mejor entonces porque haya más milagros, ¿no es cierto? Porque en el Antiguo Testamento vimos una serie de milagros maravillosos y el Nuevo Testamento no es diferente y no es mejor porque haya más milagros o que debería haber más milagros como se vieron en el Antiguo Pacto, sino es mejor porque hay un milagro en quién, en el creyente. Un milagro que ocurre dentro del creyente, que es la regeneración, que esto no había en el Antiguo Testamento. Porque el Señor decía, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, ¿no? Y lo presentaba como una novedad, como algo que vendría después. Y Jesús mismo dijo, cuando yo me vaya, vendrá un consolador. Hasta que vino el Espíritu Santo y transformó el corazón, la vida de los hombres. Entonces, ¿cuál es el milagro más asombroso? Es la regeneración que el Espíritu Santo ha producido en la vida del creyente, llevándolo al arrepentimiento, produciendo una nueva criatura en nosotros y llevándonos de la mano en este proceso de santificación, moldeándonos día a día, transformándonos día en día a la imagen de Jesucristo para ser semejantes a Él, obedeciendo la palabra del Señor, amándole a Dios día a día hasta el final de nuestras vidas. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el nuevo pacto en nuestras vidas, conducirnos en todo el proceso de salvación. Y es uno de los milagros más maravillosos que podemos decir en el nuevo pacto. Más maravilloso que el abrir las aguas del Mar Rojo es la regeneración del creyente, el ser nuevas criaturas. Más milagroso que el descenso del maná en el desierto es la regeneración de nosotros. Más milagroso que cualquier sanidad de enfermedades es la regeneración de el nuevo hombre, el nuevo hombre, la nueva creación en nosotros a través del Espíritu Santo. Hasta la próxima.